Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos: Si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y Él les dará otro Paráclito para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes en cambio lo conocen porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes sí me verán, porque yo vivo y también ustedes vivirán. Aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. El que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice nuestro Señor en el Evangelio: si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos. A nosotros nos cuesta un poco integrar esas dos palabras, la palabra amor por un lado y la palabra mandamientos, es decir, los preceptos, las leyes, las obligaciones, o sea, todo lo que debemos hacer, porque los mandamientos nos parecen más ligados con algo obligatorio, mientras que el amor está ligado con una cuestión más libre, más espontánea de algún modo. Y no es mala nos puede ayudar a entender correctamente qué significa cumplir los mandamientos, o mejor dicho, qué significa ese amor que Jesús nos pide, porque no cualquier amor tiene la capacidad de cumplir la voluntad de Dios, de hacer la voluntad de Dios, especialmente cuando la voluntad de Dios no coincide con la nuestra, porque cuando coincide con la nuestra está todo perfecto. Pero el problema es que muchas veces no coincide con la nuestra, y entonces ahí nos rebelamos, nos cuesta ver la mano de Dios allí, o ver el amor de Dios, o amar a Dios en esas circunstancias, ¿no? Por eso nos ayuda a entender correctamente esta virtud que es fundamental para la vida cristiana, que es la caridad, que es el amor. Que todos tenemos esa capacidad natural de amar por ser humanos. En eso nunca la inteligencia artificial nos puede, mal llamada, nos puede alcanzar en algunos aspectos, puede tener más datos y todo eso, pero esta capacidad es imposible, ¿no?, de crear. Es la capacidad propiamente humana, no la capacidad de amar. Y esa capacidad de amar natural está robustecida, fortalecida por la virtud teologal de la caridad que recibimos en nuestro bautismo, por los dones del Espíritu Santo. Por eso Jesús, cuando les habla, si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos, enseguida plantea el tema de este Paráclito, este abogado, este Espíritu Santo que viene a ayudarnos en nuestra debilidad, ¿no?, preparándonos ya para la fiesta de Pentecostés. Es el Espíritu Santo, el amor del Padre y del Hijo. Entonces, el amor que nos viene a fortalecer esa capacidad natural de amar. A mí me ayuda, para entender lo que es el amor cristiano, ¿vieron? Para armonizarlo bien, digamos, unir estos tres amores que son uno solo, que es una sola la capacidad según se dirija a Dios, a uno mismo y a los demás. Porque el precepto dice que hay que amar a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Es decir, la medida del amor al prójimo es la medida de sí mismo. Entonces tenemos tres amores, que en el fondo es un amor. El que tiene la capacidad de amar, tiene la capacidad de amar a Dios, de amarse a sí mismo y de amar a los demás. Por supuesto, el amor es algo vivo, puede estar más fuerte, más débil, puede engriparse, puede resfriarse, puede morir, puede resucitar. Así que, digamos, no necesariamente es on-off, ¿no? Esas son las cosas. Las cosas vivas no son on-off, sino que hay un degradé. Pero suponiendo que ese amor verdadero,
tiene que tener esas tres facetas unidas profundamente, como si fueran vasos comunicantes, de tal manera que si aumenta uno, aumenta el otro, ¿no es cierto? No puede ser que yo tengo mucho amor a Dios y poco amor a los demás. No, entonces hay algo que me la estoy imaginando. En algún punto me estoy pasando una película y no es real. Porque si es real para todos los lados, ¿no es cierto? Yo tengo fuerza para apretar algo, tengo fuerza, y si no, no tengo fuerza. Digamos, es el amor según a lo que se dirija. Por eso, estos tres amores, que son tres amores diferentes. Vamos a ver primero la caída, en la caída de Dios hacia nosotros, de nosotros al prójimo, la caída del agua, y luego vamos a ver el retorno de ese amor del prójimo a nosotros y de nosotros a Dios, que ahí es donde se ubica propiamente el texto de hoy. Pero para justificar un poco más el sermón y seguir predicando largo, tenía que hacer los dos movimientos, ¿no? Porque si no se me queda muy cortito el sermón. Bueno, el tema es el amor de Dios, primero de Dios hacia nosotros. El amor de Dios es un amor fundante, es un amor creador. Él, al amarnos, nos crea la capacidad de amar. Nos crea a nosotros, nos crea a nuestros bienes, y dentro de eso, si el amor es buscar el bien del otro, el bien que Dios nos da, aparte de la vida y digamos la vida natural, sobrenatural, nos da la capacidad de amar. Es un amor creador, fundante, ¿no? En eso es único, es un amor eterno que tiene esa característica. En esa creación, ¿no es cierto?, no quita que Dios se sirva de instrumento, y por eso nosotros cuando somos niños, el amor de Dios nos llega a través de nuestros seres queridos, especialmente nuestros padres, pero de la gran familia, digamos, porque a veces por alguna razón no están los padres, y siempre puede llegar por otro caudal de alguien que nos haga experimentar el ser amados incondicionalmente y el ser querido. Es un amor único ese, y es único la niñez. De grande ya ese amor incondicional ya no se tiene, sobre todo cuando no se tienen los padres, ¿no? Pero entonces el amor de Dios hacia nosotros es, Dios nos ama y en ese amor nos da la capacidad de amar. El primer amor que surge de ese amor creado en nosotros es el amor a nosotros mismos, porque nosotros nos amamos con ese amor que Dios nos da. Porque si no me amo a mí mismo, ¿cómo puedo amar a los demás? Si uno no empieza por sí. Entonces ahí se funda, en eso se funda ese sano amor a sí mismo. Yo me valoro porque Dios me valora. Yo me siento seguro porque Dios me hace sentir seguro, porque Dios me protege. No es subjetividad. Pero aunque hoy en día se habla mucho el tema de la autoestima y todo eso, que son conceptos distintos de esto, porque son más subjetivos, qué sé yo. Esto es bien real, bien real. Pero digo, nadie se puede dar a sí mismo valor. Necesita siempre uno que de fuera, sobre todo en la etapa de configuración nuestra, que es en la etapa de la niñez. Bebé, niñez, ¿no? Mientras más inconscientes somos, más configuración tenemos. Después ya empieza la parte racional, en la cual ya, pero el software, digamos, fundamental se instala cuando somos inconscientes, ¿no? Ahí se instala. Bueno, entonces esa capacidad de amar nos la da Dios. Con esa capacidad nosotros nos amamos a nosotros mismos y amamos a los demás, como una prolongación de ese amor, ¿no? Como una prolongación de ese amor. Si no nos amamos nosotros mismos, no vamos a poder amar a los demás. ¿Por qué? Porque lo vamos a tender a los demás, a apropiarnos de los demás. Amar a los demás significa que yo amo a alguien y le respeto su identidad, su ser, busco su bien, no mi bien. ¿Ves? Si yo no me amo a mí mismo, el otro se transforma en un relleno para llenar mi vacío, mi falta de amor. Es apego lo que se llama, es otra cosa. Pero si yo amo a los demás, ¿no es cierto?, le respeto su identidad, no sé, lo amo tal cual es, no por lo que me da, busco su bien, amar a los demás, ¿no? Buscar el bien del otro. Y ahí entonces se da todo esta primer caída, con el amor que Dios nos da, la capacidad de amar, nos amamos nosotros mismos y amamos a los demás buscando su bien. No que se sientan bien, sino su bien, que es algo distinto, a veces coincide y a veces no. Bueno, en el camino inverso, ¿qué tenemos? El amor del prójimo hacia nosotros, ¿no? Ahora vamos a recoger el guante. Si está bien dado este circuito, el circuito anda solo y es con natural, no cansa ni se cansa,
no hace daño, puede hacer sufrir, sí, pero es por amor, entonces es un sufrimiento que termina siendo bien, ¿no? El prójimo me ama a mí. Ese amor del prójimo no es como el amor de Dios, que es fundante. Ese amor del prójimo supone que yo me amo también a mí mismo. Entonces yo veo en el amor del prójimo, que es un regalo que me hace el prójimo cuando me ama, un reflejo del amor de Dios, pero ya no es fundante, ¿no? Si yo necesito que el otro me haga feliz, que ese amor me haga feliz, que esa es mi media naranja, todo eso estoy en el horno, ¿entiendes? Porque no me puede dar el prójimo lo que él recibió. No puede. Yo tengo que tener la capacidad de amar previamente a ser amado. Si yo no tengo la capacidad de amar previamente a ser amado, me va a pasar como a mí recién con las letras, que no veía nada, ¿no es cierto? Porque no tenía la capacidad de ver. Y el problema es que a veces en ese texto me pueden meter algo que no es amor, y yo voy a pensar que es amor. Como no veo bien, entonces supone que uno tiene la capacidad de amar para poder recibir amor. Si no, no lo puede recibir, ¿entiendes? Porque no tiene la capacidad. Muy sencillo, no puede hacer la digestión por más que coma, si no tiene la capacidad de digerir. Entonces, ese amor del prójimo lo comparte el prójimo conmigo. Sí, no es que un indiferente, que es lo mismo ser amado que no ser amado. Sí, me enriquece, me ayuda, pero no me da a mí la capacidad de amar, ni de ser feliz. ¿Vieron? Si yo no soy feliz, nadie me va a hacer feliz. No hay que esperar que nadie me haga feliz. El Kinisei podemos discutirlo, ¿no? Pero puede ser un rato, pero eso tampoco hace feliz. Le termina complicando la vida, uno se llena de amigos que lo visitan, vio toda esa gente que se acuerda de uno en esos momentos. Pero no hace la felicidad tampoco eso. Bueno, ahora lleguemos al segmento más importante. Lo otro, quédense con lo que quieran, pero yo digo, para que uno entienda que el amor hay una armonía ahí y que tiene que estar estas tres patas. Porque hoy en día se entienden muy mal estas cosas. ¿Vieron? A uno le dice, no, vos pensás mucho en el prójimo, tenés que pensar más en vos mismo, tenés que... En fin, si está bien calibrado esto, uno no se descuida a sí mismo, si hay un amor sano. Y los demás no lo usan a uno no se deja usar, sabe poner los límites. Bueno, todo eso se da de un modo sano cuando este mecanismo funciona. ¿Cómo es con nosotros con Dios? Si me aman, ¿cómo amamos a Dios? Bueno, si amar es buscar el bien del prójimo, yo puedo buscar el bien de los demás, o el bien propio. Pero Dios, ¿qué le puedo dar a Dios? Si Dios es Dios, si Él es el que me da la plata, ¿qué plata le puedo dar yo a Él? Si Él es el banco, por decir así, ¿no? ¿Qué plata? Bueno, primero que yo lo que hago le devuelvo, pero ¿cuál es el mandamiento de Dios? El mandamiento de Dios es que lo ame. ¿Y por qué me pide Dios que lo ame? Porque Él me ama. ¿Y qué significa que me ama? Que busca mi bien. Que busca mi bien. ¿Y mi bien cuál es? Amarlo a Él, por encima de todas las cosas. Porque si yo amo otra cosa, nada me va a llenar el corazón. Las demás cosas no son malas, pero no tienen la capacidad, pues somos criaturas, solo Dios puede llenar plenamente nuestro corazón. Entonces, como para redondear, ¿no? Si nosotros realmente amamos a Dios, amamos, o sea, ¿qué es lo que Él desea? Que nosotros lo amemos, pero no lo desea porque lo necesite, porque nos ama. Lo desea porque es para nuestro bien. Es decir, tan simple como decir que Dios es feliz viendo a nosotros felices. Pero no somos felices de cualquier manera, sino que solo somos felices cumpliendo sus mandamientos y haciendo y amándolo a Él. Eso es lo que nos hace felices. Por eso está perfectamente, no sé, yo le tiro así, en mi cabeza más o menos tiene cierto sentido esto, pero a mí me entusiasma pensar que cuando Dios me obliga a algo, como pasa con los padres y con los hijos, lo que pasa es que los padres a veces puede haber un amor verdadero, a veces puede haber sobreprotección, otras cosas, bueno, o pueden equivocarse. Con Dios es más absoluto esto, pero es por nuestro bien, es porque nos ama. Es decir, podemos parafrasear para terminar, si me aman cumplirán mis mandatos, bueno, los mandamientos, ¿no?
Y podemos decir también, con la misma fuerza, pero entendiéndolo, por eso lo tenía que explicar antes, si ustedes se aman a ustedes mismos, van a cumplir mis mandamientos. O sea que si no cumplimos los mandamientos, el problema no se lo sacamos a Dios. No es que no amamos a Dios y le hacemos daño a Dios. No, el sol sigue brillando, yo me puedo esconder en un sótano. El sol no pierde brillo, nada de brillo, pero yo me quedo a oscuras. Y ese sol quiere que yo disfrute de su luz. Por eso están los mandamientos. Los mandamientos no son para Dios. Nosotros necesitamos confesarnos, nosotros necesitamos un tiempo de culto a Dios, un tiempo de darle alabanza, adorarlo. Nosotros necesitamos rezar, no Dios. Dios no necesita de nosotros, por decirlo así, entiéndanlo, ¿no? En el mismo sentido que nosotros necesitamos de Él. Por eso, el que no cumple los mandamientos, a veces puede ser por debilidad, por ignorancia, pero digo de un modo así decidido, como una elección, como una forma de vida, no solo no ama a Dios, no se ama a sí mismo. Por supuesto que no va a amar al prójimo, ni le cuento, porque el que no se ama a sí mismo no puede amar al prójimo, ¿no? A veces cuando vieron ahora que estamos en tiempo de elección, esto no lo cuenten mucho ustedes, pero que no salga, vamos a cortar esta parte. Pero uno piensa que son cuestiones de esquema, de cambiar ciertas reglas de juego, no sé, en fin, de medidas que hay que tomar, sobre todo en el plano económico. No es así. Cuando el hombre se corrompe todo. Podemos tener democracia, monarquía, aristocracia, no importa qué sistema de gobierno. Podemos cambiar, no importa. Cuando se corrompe el ser humano, se corrompe todo lo que toca. Así de simple. Si una persona no ama al prójimo, usted le puede poner 20.000 sensores, cámaras, controlarlo más. Más sofisticado es la seguridad, más sofisticada es la corrupción. Más sofisticada es la seguridad, más sofisticada es la corrupción. Pero si el corazón humano no cambia, uno cuando viaja, vieron a los aeropuertos, le hacen hasta los zapatos, si están un poco altos le revisan. Pero es que van a pasar, no sé, en un anteojo, ya que estamos los anteojos, saco de acá y ya es un arma, ¿entiende? No hay forma, cuando el ser humano se corrompe, no hay forma, agarro esa arma, agarro una azafata y ya está. Espero que nadie me escuche y tome la idea, pero es imposible. Lo que hay que cambiar es el corazón humano. El problema que tenemos la humanidad es un problema de amor, así de sencillo. No sé cómo se arregla, ¿no? Yo trato de pedirle a Dios que me dé la gracia a mí y de amar de verdad. Bueno, pidámosle a la Virgen entonces la gracia esa, ¿no? De descubrir el amor que Dios nos tiene y de pedirle a Dios la fuerza, porque esta fuerza de amor supera nuestras capacidades humanas. Pero eso es lo que estos tres amores que van unidos son los que garantizan nuestra felicidad, porque es feliz el que sabe amar. Está exactamente en estricta proporción. No es feliz el que no tiene problema, no es así. No da en la observación de la realidad, no da eso. Es feliz el que sabe amar. Le toca estar en la cama en un hospital, le toca ser pobre, no importa, es feliz. Y el que no sabe amar, no importa lo que tenga, lo que no tenga, no es feliz. Así de simple, ¿no? Bueno, que Dios nos dé esa gracia de ser felices.